¿qué hicieron sus papás con ustedes? Que están ustedes repitiendo con sus hijos y que se prometieron jamás hacerlo. Sofía Pizarro está con nosotros. Ella es neurocoach, experta en educación consciente y está el día de hoy con nosotros con un nuevo libro que se llama Repetir o Reescribir, el gran reto de los padres de nuestra era. Así es, gracias Marta. El gran reto de los padres de nuestra era, ¿y sabes por qué es nuestro reto? ¿Por qué? Porque generación tras generación hemos hecho lo que los papás o los abuelos hacían. Eso es lo que viste. Eso es lo que viste. ¿De dónde más vas a inventar cómo educar? ¿De dónde más? Aprendiendo. Y te voy a decir qué pasa. Todo lo que aprendimos de niños se queda grabado en nuestro subconsciente, ¿no? Y entonces, cuando tienes un hijo, por más que digas, me juro y me rejuro que no lo voy a repetir, hay situaciones con ellos que te triggerean, que te detonan situaciones de tu pasado y que en automático repites, ¿no? Respondes, claro. Y entonces ahí tenemos el tema de caer en la culpa o de reescribir nuestra historia personal. Y entonces ahí es donde los hijos se convierten en tus pequeños grandes maestros, donde son tu espejo y te enseñan, ves en ellos reflejados aquellas cosas de tu historia que no tenías muy conscientes y que salen a la luz. Quiero ejemplos. ¿Quieres ejemplos? El darle, cuando un niño hace algo y te saca de quicio, ¿no? Rompe un vaso, lo que tú te contesta, te voltea los ojos. En ese momento, si te choca, es porque te checa, ¿no? Entonces, en vez de reaccionar controlando al niño con palabras de malcriado, no me hagas eso, qué mal, ya rompiste el vaso, porque en esos actos estamos sembrando de una vez más, repitiendo la historia de sembrar vergüenza, de sembrar el sentirme mal por mis actos. Entonces, en vez de hacer eso, haces una pausa para decir qué está pasando con mi hijo y por qué lo está haciendo, ¿no? Entonces es el observar el qué para entonces entender el por qué. El qué lo observamos sin juicio, sin proyectar todas esas historias que tenemos aprendidas de los niños nos manipulan, de me está tomando la medida, que esas surgen del miedo. Y entonces te vas al por qué lo está haciendo. Y es como reescribimos nuestra historia personal, cambiando el diálogo que aprendimos de nuestro pasado. Pero también preguntarte, ¿y por qué esto me puede tanto? Claro, ¿por qué me desquicia esto de mi hijo? ¿Por qué me desquicia esto de mi hijo? Porque ahí entonces ya tocas con tu propia historia. Y muchas veces no lo tenemos claro, ¿no? Es porque, pues porque es un malcriado. Entonces hay que hacer este esfuerzo de realmente atreverte a sentir. Lo que ha pasado año tras año, generación tras generación con la educación, es que no nos enseñan a sentir las emociones difíciles. Entonces cuando tú no te atreves a sentirlas porque no sabes cómo, o porque si hacías un berrinche o hacías algo mal, te regañaban o te castigaban, no tienes las herramientas para sentirlo y poderlo cambiar. Claro. ¿No? Entonces, el preguntarme por qué siento esto y irme más profundo y atreverme a sentir esas emociones incómodas es la puerta para reescribir tu historia y entonces no volver a caer en el juré que jamás lo iba a hacer. Todos la vamos a regar más de una vez. Claro. Lo importante y el primer paso es darte cuenta. Entonces ya lo viste, entonces es cuestionarte cómo lo quiero hacer diferente y primero actuar con nuestros hijos. Es bien importante atrevernos a decir, ¿qué crees que la regué? Porque no tuve la capacidad de regularme y de hablar esto a solas. Pero ¿qué crees? En cada error hay un aprendizaje. Le puedes decir a tu hijo en ese momento, todo mundo tenemos pleitos, todo mundo estamos aprendiendo a lidiar con los pleitos, a respetarnos más. Y si hiciste tú como mamá un proceso de autocuestionamiento, puedes llegar más profundo a decir, me molestó muchísimo esto, porque tiene que ver conmigo. Claro. Y el pleito con tu papá lo saqué de contexto o lo hice más grande y no quisiera haberlo hecho enfrente de ti. Te pido una disculpa. Y déjame irme más profundo. Para que los hijos puedan hacer sentido de eso, es bien importante preguntarles cómo lo viviste tú. ¿Qué sentiste cuando mamá y papá se pelearon? Porque muchas veces no llegamos a ese punto con ellos y entonces ellos se quedan sin poder procesar la emoción o el sentimiento y es cuando se nos va al subconsciente y no sabemos de qué manera lo están proyectando, lo están introspectando, ¿no? Claro. Entonces, cuando te tomas el tiempo de ir más profundo y de hablar con ellos, qué sentiste
Y el tip aquí clave es tú como mamá o como papá poder estar presente en lo que tus hijos te dicen, escuchar para entender, no para responder. Y eso lo hacemos. Híjole, escuchar para entender y no para responder. Sí, porque cuando Qué escuchamos fuerte. para responder, estamos a la defensiva. Entonces no hay presencia. No estamos realmente viendo al otro, sino que estamos cuidando nuestras emociones. ¿Cómo le hago para yo librarme de lo que está sucediendo, no? Claro. Y cuando escuchas para poder responder y realmente ver a tu hijo, puedes darle una respuesta que realmente le sirva. Y para eso, el poder estar presente lo podemos hacer mediante la respiración. En medio de ese momento, tomarte una pausa para inhalar. Si lo hacen ahorita que nos están escuchando, puedes darte cuenta que al volver tu atención a tu respiración, inmediatamente tu sistema nervioso se regula, inmediatamente estás en el aquí y en el ahora. Claro. Oye, y aparte te voy a decir una cosa, algo que hemos platicado mucho, cuentavientes, si es preguntar para que se analicen todos. ¿Quién de ustedes tiene una relación emocionalmente íntima con sus hijos? Qué gran pregunta. O sea, porque tú puedes pasar tiempo con tus hijos porque los llevas al karate, porque los llevas al ballet, porque comes con ellos todos los días, porque a lo mejor ves una serie. Pero ¿tienes intimidad emocional? ¿Conoces el mundo emocional de tus hijos? ¿Y tus hijos conocen el tuyo? O sea, me dejaste pensando, Sofía. Sí. ¿Cuándo ustedes se han sentado a preguntarle, oye, ¿por qué siempre reaccionas así? ¿Qué es lo que sientes adentro para provocarte esa conducta? Totalmente, Marta. Acabas de darle un punto fundamental en mi libro y en la educación consciente, que es atrevernos a ser vulnerables con nuestros hijos. No nos atrevemos a ser, porque eso de lo que hablas, la intimidad implica vulnerabilidad. Claro. Y el tema es que la educación tradicional es jerárquica, ¿no? Entonces, porque lo digo yo, y la comunicación es de arriba hacia abajo, y es yo mando, y entonces nunca se abre una puerta a un diálogo. La educación consciente propone el ser maestros y discípulos de nuestros hijos, en donde la relación se vuelve circular. Tú tienes derecho a preguntarme, yo tengo la apertura para hablar contigo. Y cuando haces eso, les enseñas el ser vulnerable, les enseñas que ser humano implica sentir. Claro. Implica sentir dolor, alegría, equivocarte, implica pedir perdón. Y esa es la manera en la que desarrollamos en nosotros y en nuestros hijos la parte del cerebro en la que somos capaces de sentir empatía y compasión. Y yo creo que esta nueva generación de papás estamos muy confundidos porque creemos que una cosa no va con la otra, que la emocionalidad y la intimidad emocional y la vulnerabilidad no va con los límites y la disciplina y la estructura y el orden. Claro. Y no tiene que ver una cosa con la otra. No. ¿Qué tan importante es tener intimidad emocional con tus papás? Apelo a todos ustedes que crecieron con papás que no conocieron. Totalmente ausentes. Es tan importante. Y si nosotros lo vivimos así, vamos a tener el reto de cómo reescribirlo y cómo hacerlo diferente. Claro. Y mediante los programas que tú ofreces, libros e información, lo primero, ¿sabes qué me ha servido a mí para hacerlo diferente? Y creo que puede servirle a la gente que nos está escuchando, entender que en los primeros años de la vida a nuestros hijos les respondemos 3 preguntas fundamentales, que son ¿quiénes son? ¿Cuánto valen? ¿Y qué tan seguro es el mundo en el que están? Y eso lo aprenden a través de tus caricias, de tus palabras, de tu trato, de lo que piensas de ellos. Y cuando un ser humano se responde esas 3 preguntas, ¿quién soy? Soy alguien que merece respeto, soy alguien que me atrevo a sentir, que está bien cometer errores, ¿no? Entonces eso lo vas a proyectar en tu vida el día de mañana. ¿Cuánto valgo? Valgo lo suficiente como para que mi voz merezca ser escuchada, como para que mis necesidades merezcan ser atendidas. Claro. ¿Y qué tan seguro es este mundo? Es lo suficientemente seguro para regarla y eso no comprometa mi sentido de valía ni mi identidad. El libro se llama Repetir o Reescribir, el gran reto de los padres de nuestra era, y es descubrir qué patrones y creencias quieres o no quieres repetir, entender por qué y aprender cómo lograrlo al reescribir tu historia
y manifestar tu mejor versión con tus hijos. Sofía, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un placer tenerte aquí.